Si recordamos rápidamente el ciclo de un negocio, recordemos la versión simple que vimos en el módulo 1, que básicamente compramos un producto, lo vendemos, ganamos dinero y volvemos a comprar y así se da el ciclo. Recordemos que ese era el ciclo básico y luego lo volvimos un poco más complejo y desde ahí vimos todo lo del ciclo de administración. Es muy parecido este concepto del ciclo de inventarios, muy parecido porque también al igual que hay un ciclo de administración, hay un ciclo de inventarios, es decir, es un círculo que se repite para el manejo de inventarios. Básicamente, ¿cómo funciona? Primero, ordenamos el producto, es decir, vamos a hacer la compra del producto. En segundo lugar, se produce, en el caso de las empresas de producción, si no podríamos quitar este punto, se guarda este producto terminado o este mercancía comprada, se va a guardar y se va a guardar para vender o para usar. Y esto se va a repetir una vez vendido. Vamos a volver a ordenar más producto, a producir, vamos a guardarlo, venderlo y así sigue o se repite el ciclo. Dentro de administración manejamos este ciclo en tres etapas o tres procesos que se llevan a cabo dentro del manejo del inventario, del ciclo de inventario. Vemos, por ejemplo, en este esquema o en este dibujo todos los documentos que se necesitan para el manejo del inventario. Por ejemplo, hacemos el pedido. Recordemos que decíamos que tenemos que hacer un pedido muy formal. Vemos cómo de ahí se genera una factura de compra que tendríamos que utilizar para el aspecto contable del negocio. Se da la recepción de mercancía. Hablábamos esto en el aspecto de compras. Control de inventarios. Vamos a ver este control de inventarios a la derecha en donde aparece que entra la mercancía, se da un almacenamiento y se da la salida. Ese sería en términos sencillos el control de inventarios. Una vez que hacemos una venta, se embarca o se entrega, se da la venta, es decir, el orden de venta y también se genera en el aspecto contable una factura de venta. Vemos cómo las compras, es decir, el ciclo de compras que sería el color verde y el ciclo de ventas que sería el color naranja tienen un punto intermedio que sería esto cuestión de los inventarios. Eso es lo que vamos a estar viendo en este módulo, básicamente cómo se lleva este, digamos, enlace entre las compras y las ventas. Eso sería básicamente los inventarios. Recordemos que decíamos que era entrada, almacén y salida y vamos a estar viendo cada uno de estos aspectos. En primer lugar se va a dar la entrada física de la mercancía o de la materia prima. Y recordemos que esto ya lo platicamos bastante en el módulo de compras. Si podemos resumir todos los pasos que vimos fue, en primer lugar, determinar cuál es la necesidad de la materia prima o de la mercancía o del producto que necesitamos, es decir, qué necesitamos comprar, cotizarlo y hacer la negociación, hacer el pedido al proveedor, es decir, ya un pedido formal donde ya le hacemos el pago y él nos da una factura de compra. Veíamos todo el caso de la logística, es decir, que tiene que haber un transporte, una logística para que el proveedor nos envíe la mercancía o el producto y la recepción de la mercancía en nuestro negocio. En el caso de esta mercancía, cuando entra en un esquema de inventarios como el que estamos hablando, donde tenemos que controlar la entrada, el almacenamiento y la salida de la mercancía, tenemos que registrarlo. Y este registro se llama entrada de inventarios, es decir, cuando nos llega la mercancía vamos a registrarlo como la entrada de inventarios. ¿Qué datos necesitamos registrar en esta entrada de inventarios? Para llevar un control mínimo necesitamos primero registrar quién fue el proveedor, en caso de que tengamos varios proveedores de ese mismo producto o de la materia prima, asignarle un número de pedido, probablemente es el que nos dio el proveedor, un número de factura, recordemos que nos va a dar una factura de compra, la mercancía que entra, es decir, ya describir cuál es cuál es el producto que está entrando, la cantidad de producto en unidades o en el término que nosotros manejemos, ya sean kilogramos, por ejemplo, cuál fue el precio unitario, cuál fue el precio total, si hubo un IVA y un porcentaje de producto defectuoso que tenemos que manejar. Recuerde,
todos los productos prácticamente tienen este porcentaje, ya sea como un porcentaje o como deducir o restar las unidades que salgan defectuosas después de probarse. En este momento ya tenemos registrado todo esto. Una vez que lo tenemos registrado, lo vamos a pasar físicamente, vamos a mover esa mercancía o ese inventario recién llegado a nuestro almacén. Entonces el almacén, recuerde que es el lugar o es el espacio o las condiciones donde se va a cuidar o mantener esa mercancía. Puede ser un simple estante, puede ser un estante de metal, puede ser un área específica, un refrigerador, cualquier lugar que donde se guarde la mercancía. Eso vamos a representarlo con el tema o con el concepto de almacén. Y recordemos que en el módulo de compras y de producción hablábamos de que existen costos adicionales a la aparente compra de mercancía, es decir, no es nada más al precio que lo compramos, sino que vienen unos cargos adicionales. Hablábamos, por ejemplo, del gasto de envío, del costo de la logística, etcétera. En el caso del almacén sucede lo mismo, depende mucho de la situación de la empresa, pero pueden agregarse costos, por ejemplo, la renta de un espacio específico del almacén, si tenemos vigilancia, es decir, tenemos que pagarle a un vigilante, un monitoreo, en el caso de tener un sistema de seguridad de cámaras, por ejemplo, la depreciación del mobiliario o equipo para almacenamiento. Esto es mucho del aspecto contable, el pago del personal del almacén, el pago de servicios específicos para el almacén, por ejemplo, luz, agua, teléfono. Y recordemos que hablamos de la estructura de costos. Decíamos que esto puede agregarse como costos indirectos de producción, como costos de almacenamiento o como costos fijos dentro del negocio. Esto, recuerde, ya lo vimos. Si no se acuerda, váyase otra vez o vea nuevamente el módulo de producción. El almacenamiento del producto es simplemente para mantenerlo. Obviamente, nuestro objetivo es vender este producto. Veíamos, por ejemplo, en las imágenes arriba que podíamos, por ejemplo, venderlo directamente en nuestra tienda, en mostradores, en estantes, colgado el producto, y podemos entonces poner este inventario directamente al acceso de la compra del cliente. En otros casos vamos a almacenarlo en un espacio específico, todo el producto, y cuando el cliente haga una orden de venta, sea por internet, por teléfono, el frente del mostrador, vamos a sacar ese inventario del almacén y lo movemos para hacérselo la entrega al cliente. Vamos a ver más a detalle todo este aspecto de la venta en el módulo de ventas. Simplemente lo único que tenemos que entender en este momento es que cuando se da una orden de venta, es decir, vamos a registrar, ya tenemos al cliente en el teléfono, en internet, en persona, vamos a registrar la orden de venta y en este momento inicia la salida del producto del almacén al cliente. Entonces los pasos que vamos a utilizar son los siguientes. Primero se genera una orden de venta, es decir, vamos, ya sea que sea en papel, en Excel, en un software de control, en internet, escribimos la orden de venta. ¿Qué es esta orden de venta? Es básicamente la nota de compra que usted le da cualquier empresa cuando hace una compra. Por ejemplo, imagínese Walmart que le da su ticket de compra. Eso es básicamente una orden de venta. En la empresa, atrás, digamos, de lo que ve el cliente, se va a juntar este producto para la orden. En el caso de que tengamos un almacén, tenemos que sacar este producto. Lo tenemos en algunos casos que empacar, ya sea para su envío. Se hace el cobro del pago al cliente y se entrega el producto, o sea que se embarque y se mande a su domicilio, a otro país, que se haga la entrega inmediata, etcétera. Y recordemos que algunos de los puntos que tenemos que registrar ya en esta salida de inventario, recuerdes, ya sale nuestra materia del almacén al cliente, esto se llama salida de inventario, y tenemos que registrar datos como los siguientes.